¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Televistazo. Empezamos con el mayor decomiso de droga en la historia del país. ¿Qué tal, Gaby? Hola, Steph y amigos, bienvenidos. La droga estaba enterrada en una finca de Vinces, en Los Ríos. Drogas, bodegas al descubierto. Cerca de 22 toneladas de cocaína se incautaron tras un operativo militar en Vinces, en la provincia de Los Ríos, que se ejecuta desde ayer. 150 militares llegaron hasta una finca ubicada en el estero Lagarto, donde tuvieron que cavar para acceder a una bodega subterránea donde estaban 733 bultos con los bloques de la droga. También 12 fusiles y miles de municiones. En su cuenta de X, el ejército indicó que el cargamento está valorado en más de $1.000 millones en el mercado ilícito internacional. Este es el mayor decomiso en la historia del Ecuador. Más adelante vamos a ampliar esta información. Y con este hallazgo llegan a 53,6 toneladas de droga las incautadas por el gobierno de Daniel Noboa. Solo durante el estado de excepción la cifra es de 29. Luis Alfredo Zúñiga con la información. Ecuatorianos. Ya son 60 días del gobierno de Daniel Noboa, y aunque el decomiso de droga de este domingo en Vinces es histórico, no ha sido el único. Desde el 23 de noviembre, cuando se posesionó, a escala nacional se han incautado 53,6 toneladas. De esa cifra, hasta el 8 de enero de este año, eran 24,6 toneladas, mientras las otras 29 se decomisaron en 13 días del estado de excepción, que comenzó el 9 de enero. Las 53,6 toneladas ya representan el 24,2% del incautado en todo el 2023, año en el que se hallaron 221 toneladas de droga. La cifra también supera lo decomisado durante los primeros 2 meses del gobierno de Guillermo Lasso. Entre el 24 de mayo y el 24 de julio del 2021, lo decomisado ascendió a 36,9 toneladas. Sin embargo, en ese lapso no hubo un estado de excepción. El decomiso del domingo en Vinces es el más grande de la historia de Ecuador, superando las 9,6 toneladas encontradas en agosto de 2021 en un inmueble en Vergeles, norte de Guayaquil, que tenía como fachada una empresa de agua. La sustancia ilícita estaba dentro de una pared falsa. Otro golpe al narco se dio también en Guayaquil, en febrero del año anterior. 8,8 toneladas de cocaína en un contenedor de banano que tenía como destino Bélgica. El decomiso se lo hizo en el puerto marítimo. Durante este fin de semana, además, se halló un semisumergible, algo que también ocurrió durante el gobierno anterior. En octubre de 2021, cuando hasta el puerto de Jaramijó en Manabí se trasladó uno de estos desde aguas internacionales, con espacio para transportar 8 toneladas de droga. La policía incomunica parcialmente a las bandas que ordenaban delitos desde la penitenciaría del Litoral, el centro de operación criminal del país. Más de 1.300 celulares han sido decomisados de los reclusorios. Para la fuerza pública, estos equipos son igual de letales que un arma, porque con una llamada se podía mandar a matar a una persona. Entre los artefactos más decomisados en el sistema carcelario dentro del estado de excepción están los celulares, 1.300 desde el 9 de enero. Solo el sábado en 9 de 12 pabellones de la penitenciaría del Litoral, la cárcel más poblada del país, la policía incautó 206 dispositivos electrónicos, luego de una incursión con militares. Para la fuerza pública, el celular es tan mortal como un arma de fuego porque le permite a las organizaciones narcocriminales poder ordenar delitos en las calles del país. Hemos visto que han sido las extorsiones, secuestros, disposiciones para victimar a alguien en las ciudades, cómo las redes de narcotráfico y microtráfico operaban en la parte extramuros de la cárcel. ¿Qué ocurre cuando un celular es incautado? Pasa a una cadena de custodia en criminalística, donde tras la autorización de un fiscal, técnicos extraen toda la información del dispositivo. En la penitenciaría del Litoral funcionaba el centro de operación criminal más grande del país, por lo que la finalidad de la fuerza pública no solo es desarmarlos, también incomunicarlos. De identificar cuáles son no solamente los autores materiales, sino también los intelectuales de los delitos que se puedan cometer en las ciudades.
Pese a todos estos esfuerzos, la realidad es que el problema no se elimina por completo. La mañana de este lunes, los propios familiares de los reos afuera de esta cárcel confirmaron a Televistazo que mantienen comunicación con los detenidos. El ingreso de celulares a las cárceles es prohibido e incrementa una economía ilegal. Según inteligencia militar, antes los reos pagaban $1 para usarlo un minuto, pero ahora cuesta $5 el mismo tiempo. El asesor presidencial especial para las Américas, Christopher Dodd, liderará el encuentro con el gobierno ecuatoriano para colaborar contra las bandas transnacionales con ejercicios bilaterales y multinacionales para el desarrollo de capacidades y misiones de asistencia humanitaria. También asistirán la general del ejército norteamericano Laura Richardson y el subsecretario adjunto de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos, Christopher Landberg. La comitiva estadounidense estará en el país hasta el 25 de enero. La Cancillería prevé una rueda de prensa sobre los resultados de la reunión. El Ministerio del Interior entregó equipamiento en la ceremonia de reconocimiento y respaldo a la policía. Paul Ramiro cubrió el evento en la Escuela Superior. El presidente de la República, Daniel Noboa, asistió esta mañana a la Escuela de Policía Enríquez Gallo en Puzuquí para entregar chalecos y también otros equipos de dotación a la Policía Nacional para las distintas operaciones a escala nacional. Asistieron además autoridades importantes como el ministro de Defensa y también la cúpula de las Fuerzas Armadas. Según el presidente, el país está ganando la batalla en contra de las organizaciones criminales y tras la declaratoria de conflicto armado interno han bajado los homicidios en el Ecuador de 38 diarios a 6 por día. En ese contexto resaltó el trabajo de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, que han realizado hasta el momento más de 31.000 operaciones a escala nacional. El mandatario, durante la entrega de 21.787 chalecos con una inversión de $11.5 millones, 1.752 equipos de comunicación con 5.2 millones de inversión y además de dispositivos, ofreció todo su respaldo a la fuerza pública y criticó a los partidos políticos en la Asamblea que no respaldan su propuesta para incrementar el IVA y financiar las operaciones de la Policía Nacional. Porque sabe que tiene un gobierno que apoya su accionar y trabaja para equiparla y mantenerla operativa, a pesar de que los políticos se resisten a apoyarnos en la búsqueda de recursos económicos para esta gran batalla. No podemos pedirle a nuestros policías y miembros de las Fuerzas Armadas que nos defiendan si no les damos el apoyo político, recursos y el marco legal que los proteja en su lucha. Siempre me tendrán a mí al frente, con un escudo ante la infamia, ante los criminales y ante la corrupción que tratará de evitar que hagan su trabajo. El comandante de la policía, César Zapata, resaltó la decisión del gobierno de entregar el 50% del financiamiento para la adquisición de armas de largo alcance. Los primeros días de enero, antes del estado de excepción, teníamos un promedio de 27.5 homicidios por día, con una tendencia hacia el alza. Hemos logrado contener y revertir aquello, con un promedio diario de 10.9 eventos violentos a nivel nacional. En esta ceremonia, además del policía Santiago Olmedo, fue condecorado por el presidente de la República. Él, en última instancia, fue liberado de culpa por la justicia ecuatoriana tras ser procesado por el uso legítimo de la fuerza. Esta noche se conocerá los cantones donde cambiará el horario del toque de queda. Una resolución que hasta ahora rige en todo el país, como informa Carla Delgado. Esta noche el gobierno anunciará la semaforización para el toque de queda, que por ahora es de 23 horas a 5 de la madrugada en todo el territorio nacional. El presidente Daniel Noboa informó que los cantones van a tener diferentes horarios de toque de queda, así como regulaciones específicas de acuerdo a la realidad de cada zona. El argumento es que con esta diferenciación se reactivará la economía, por ahora golpeada por las restricciones a causa del conflicto interno armado. De esa manera reactivamos también la economía, porque si no le damos un golpe no solo pues al turismo, le damos un golpe al pequeño empresario, al emprendedor, le damos un golpe a la industria, le damos un golpe a la economía en general y no podemos tampoco permitir que estos grupos narcoterroristas destruyan nuestra forma de vivir. También analiza extender el estado de excepción para mantener la continuidad en las estrategias de seguridad implementadas. Nuestro indicador principal es cómo le damos tranquilidad a los ecuatorianos, cómo tenemos paz
en las calles, y eso también se está viendo, menos muertes violentas, hay más tranquilidad, la gente se siente más segura, la gente está denunciando también a los vacunadores que antes por miedo no lo hacían. Entonces, esa es para mí la victoria más grande. Por ahora no se conocen los detalles de la semaforización, que por ejemplo ya se aplica en los establecimientos educativos, en donde solo en 3 provincias y 2 cantones no han vuelto a la presencialidad por estar en zonas de riesgo. El gobierno maneja de forma reservada los detalles de esta medida. En Palacio y en el Ministerio de Gobierno explicaron a Televistazo que será el presidente Noboa quien anuncie los detalles de la semaforización esta noche en cadena nacional. La carrera por la nominación a la presidencia por el Partido Republicano en Estados Unidos se reduce a 2 candidatos, Donald Trump y Nikki Haley, luego de que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, se retiró el fin de semana. La carta republicana enfrentará a Joe Biden, que buscará la reelección, como lo informa ahora Pedro Jiménez. Apenas comienzan las elecciones primarias que se han dado en solo uno de los 50 estados para definir la candidatura presidencial del Partido Republicano, y la campaña, que empezó con 14 aspirantes, es ahora de 2. El expresidente Donald Trump y Nikki Haley, exgobernadora de Carolina del Sur. Pues el republicano Ron DeSantis, gobernador de Florida, que competía de cerca con Haley, dijo este fin de semana que no ve un camino claro hacia la victoria y suspendió la campaña, dándole un espaldarazo a Donald Trump. Trump es superior a Joe Biden, dijo. Firmé un compromiso para apoyar al candidato republicano y lo cumpliré. Trump ganó las primarias de Iowa la semana pasada y para las de mañana en New Hampshire tiene el 54% de preferencia entre los votantes sobre el 41% de Nikki Haley. Nikki Haley, I know her well. A quien conoce bien, dice. Fue embajadora ante Naciones Unidas durante su gobierno, pero ahora la señala por supuestamente acercarse a quienes Trump dice son republicanos desleales. Haley, por su parte, cree que ella será la candidata para enfrentar a Joe Biden en noviembre. Dice que la mayoría de estadounidenses no quiere una revancha entre Biden y Trump, pero al menos hasta ahora, el 50% de votantes republicanos se inclina por Trump como candidato. Alerta por tormenta de hielo en 11 estados de los Estados Unidos. Desde Texas, en el sur, hasta Michigan, en el noreste, hay advertencias por la lluvia en medio de temperaturas congelantes que han provocado condiciones extremas para peatones y conductores. Hay accidentes en carreteras que por el hielo se han vuelto resbaladizas y en las peores condiciones se podrían formar capas de hasta 1 centímetro de espesor o más en calles y avenidas en Arkansas y en Missouri, según el Servicio Meteorológico Nacional. Las tormentas invernales de este año han provocado hasta ahora la muerte de 82 personas en Estados Unidos. Correístas y socialcristianos no apoyarán el incremento del IVA. ¿Cómo avanza la negociación en la Asamblea? Le contamos al volver. Retomamos la noticia con la que comenzó Televistazo. 22 toneladas de droga fueron halladas en una finca del Estero Lagarto en Vinces, Los Ríos. Es el mayor decomiso en la historia del país. El operativo se ejecutó desde ayer y hoy se terminó de contabilizar la cocaína. Odette Camacho con el pronunciamiento de las autoridades. Hace pocos minutos finalizó aquí en la Unidad de Policía Comunitaria de Quevedo la rueda de prensa sobre el decomiso del más grande cargamento de droga en la historia del Ecuador. Fueron en total 22 toneladas de cocaína halladas durante un operativo en una finca ubicada en el sector Estero Lagarto, zona rural de Vinces, donde 150 militares cavaron hasta llegar a una bodega subterránea donde estaban ocultos los 733 bultos con los bloques de droga. El cargamento decomisado fue trasladado anoche hasta la dependencia policial, donde durante 15 horas contaron uno a uno los 21.717 bloques. Es la primera vez que se encuentra una cantidad tan grande de alcaloide en un solo sitio en el país. En esta operación también se decomisaron 12 fusiles con 7.000 municiones. Las autoridades confirmaron que la finca allanada era centro de operaciones de varios grupos delictivos que están por ser identificados, y el ejército indicó que el cargamento está valorado en más de $1.000 millones en el mercado ilícito internacional.
alias Fito, el rastro en Argentina. Además de su esposa, según la Fiscalía, la red de alias Fito también estaba integrada por 2 de sus cuñados. Uno de ellos compró la casa en Córdoba, en Argentina, para que se instalara la familia. El otro fue detenido en Los Ríos y procesado por terrorismo. Luisa María Heredia con el informe. Según Inteligencia Argentina, quien adquirió la lujosa vivienda en la que se instalaron la esposa de Fito, 3 de sus hijos y un sobrino, fue su cuñado, Jorge Peñarrieta Tuárez. Viajó exclusivamente para hacer la compra y se quedó en la provincia de Córdoba hasta terminar de amoblar la casa, lo que le habría tomado un par de semanas. De acuerdo a los registros migratorios, salió de ese país el 3 de noviembre de 2023. Aunque a la exclusiva urbanización seguían llegando personas que se registraban como visitantes de él. A Jorge Peñarrieta Tuárez, la policía ecuatoriana le sigue la pista desde 2016. Cuando fue detenido en Manta, Manabí, y procesado por asociación ilícita, señalado de ser el cabecilla de una banda local dedicada al tráfico de drogas, robo y extorsión. Sin embargo, debido a la falta de acusaciones particulares, el caso se archivó. Un año después, Fiscalía lo vinculó directamente con Adolfo Macías Villamar, quien para entonces cumplía una pena de 34 años de prisión. El Ministerio Público afirmó que la red que lideraba Fito estaba integrada por miembros de su familia, incluido su esposa Inda Peñarrieta Tuárez y sus cuñados. Se inició otro proceso en contra de Jorge y Julio César Peñarrieta Tuárez y también de David Macías Villamar, hermano de Fito. En ese caso sí hubo sentencia por delincuencia organizada. En 2020 se declaró culpables a 5 personas, pero ninguna es familiar de Fito. Y ese mismo año, cuando Inda Peñarrieta fue procesada por enriquecimiento privado no justificado, sus hermanos también lo fueron, hasta que en octubre de 2023 se archivó la causa y los jueces de la Corte Provincial de Manabí ratificaron la inocencia de todos los procesados. Un tercer cuñado de Fito, Francisco Peñarrieta Tuárez, fue detenido en flagrancia en Valencia, provincia de Los Ríos, el 16 de enero pasado. En su poder tenía armas de fuego, municiones y droga, por lo que actualmente es procesado por el delito de terrorismo. La policía lo identifica como uno de los cabecillas de la banda de los Lobos, rival de los Choneros, que según los agentes lidera Fito. Diario El Clarín de Argentina revela datos de la investigación de ese país a la familia de alias Fito y por qué no los detuvieron por lavado de activos y prefirieron deportarlos a Ecuador. El diario El Clarín de Argentina accedió a documentos del proceso de deportación de la familia de Adolfo Macías, alias Fito. Según la publicación, el gobierno de ese país prefirió expulsar a la esposa e hijos del cabecilla de la banda Los Choneros porque detenerlos y procesarlos implicaba un largo juicio y que se queden en Argentina. Tienen como antecedente al narco peruano Marco Estrada González, cuya salida tardó 4 años. Las autoridades investigaban un posible delito de lavado de activos por la compra de la casa en Córdoba en efectivo, pero el caso aún era incipiente porque solo contaban con un certificado de un notario y un fideicomiso en trámite creado por 2 argentinos. Consideraron que es un hecho menor frente a la amenaza a la seguridad nacional que representa la vinculación con Fito. Los argumentos usados en la resolución de expulsión emitida por la Dirección de Migraciones se basaron en la indagación abierta en Ecuador por el asesinato del fiscal César Suárez, quien coordinaba el seguimiento. De acuerdo con El Clarín, el fiscal conversó con la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, el mismo día, horas antes del crimen. El informe periodístico también revela que el gobierno provincial ya sabía de la presencia de la familia de Macías desde el día que llegaron a Córdoba. Empezaron el seguimiento por el correo electrónico que Inda Peñarrieta, esposa de Fito, consignó en Migración. Luego Ecuador envió fotografías y tuvieron certeza que se trataba de sus familiares. Peñarrieta registra 5 ingresos a Argentina desde el 14 de agosto de 2023. La familia de Adolfo Macías ya no podrá regresar a Argentina. Tiene 10 días para apelar la deportación, pero si deciden seguir el trámite deben hacerlo desde fuera.
Y durante un allanamiento en Imbabura fue capturado alias El Gringo, cabecilla del Frente Oliver Sinisterra, disidencia de las FARC. La policía señaló que el detenido es un objetivo de alto valor buscado desde hace 3 meses y que mantiene vínculos delictivos con una organización terrorista establecida en el cantón San Lorenzo, en Esmeraldas. Él será trasladado a Tulcán, donde según fuentes policiales será entregado a autoridades colombianas. Aunque en la comisión encargada del trámite de la ley que incrementa el IVA habrían los votos para aprobar un informe de mayoría, la decisión se postergó. Mientras tanto, los aliados del oficialismo, la Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano ratifican que no apoyarán el aumento. Patricio Díaz con los detalles. En la Revolución Ciudadana dicen que no van a cambiar de idea y que no apoyarán el incremento en el IVA. Por eso tienen ya listo un informe de minoría y lo han hecho público. En el documento que quieren que analice el Pleno, no se incluye la revisión de este impuesto al valor agregado. La bancada oficialista ha cuestionado que el correísmo se oponga al incremento del IVA cuando en 2016, después del terremoto en Manabí, lo aprobaron. Ellos dicen que es diferente. No podemos comparar el escenario económico del 2016 al escenario económico del 2024. En el Partido Social Cristiano es casi el mismo discurso. No apoyarán el incremento del IVA y piden que se incluyan sus opciones. Vamos a seguir dialogando y de hecho yo celebro lo que hoy dijo el presidente de la República en la mañana en su intervención. Estamos abiertos. Bueno, sentémonos. Vamos transparentando bien los números, lo que se necesita, la realidad del déficit. El oficialismo reitera que el incremento del IVA es la opción más idónea para recaudar recursos de manera inmediata y cubrir las necesidades urgentes de policía y Fuerzas Armadas. Esperan la sensibilidad de las otras bancadas. Es la manera más pronta de hacerlo. Estamos ante una guerra contra el terrorismo y todos debemos arrimar el hombro. La única bancada que no descarta del todo apoyar el incremento del IVA es Construye, pero exige una temporalidad, una cuenta única, que esté bien definido el destino de esos recursos e incluido en un plan económico general. No cabe más improvisación. Estamos ante la inmadurez política por un lado y la improvisación económica por otro. Ir parchando digamos, la cobija no nos va a dar resultados, ¿no? Por ahora se espera la convocatoria de la Comisión de Desarrollo Económico para la votación. Ahí hay mayoría del oficialismo con algunos independientes. Con esos votos podrían aprobar el informe. Las posturas divididas de las bancadas en la misma mesa se verán también en el primer debate del Pleno. La Asamblea tiene todavía 20 días para tratar la ley. 8.178 planteles educativos del país retornaron a clases presenciales. Los alumnos iniciaron la jornada con actos cívicos. Los detalles al volver. Clases, retorno parcial y cauto. Minuto cívico, mensajes de paz y banderas blancas fueron parte del regreso a clases presenciales luego de 2 semanas. Este lunes, 8.178 planteles fiscales y particulares volvieron a las aulas, como detalla ahora Vanessa Robles. Los colores amarillo, azul y rojo de la bandera del Ecuador se formaban con pañoletas que adoptaban diferentes formas geométricas en la unidad educativa Erlinda Toral de Cuenca, Azuay. Los 1.200 estudiantes participaron en el Minuto Cívico por la Paz en el Coliseo del plantel, que continuó con el ingreso de abanderados y escoltas, para luego, con la mano en el pecho, cantar el himno nacional. La temática de recibimiento se centró en sembrar una cultura de paz. Para nosotros volver a clases es algo súper feliz. La coordinación zonal 6, que agrupa a Azuay, Cañar y Morona Santiago, confirmó que este protocolo de ingreso se replicó en los 1.888 planteles fiscales, que retomaron este lunes la presencialidad. Los docentes, con banderas blancas en la mano, esperaban en la puerta principal a los 1.500 estudiantes de la Unidad Educativa Fiscomisional San José, en el noroeste de Tena. Los alumnos también llegaron flameando banderines del Ecuador y blancos, como mensaje de paz
Este es uno de los 268 planteles de Napo que retorna a las aulas tras 13 días de clases virtuales en Ecuador. La asistencia a las aulas en Manabí transcurrió sin incidentes durante la mañana de este lunes. A la unidad educativa Cruz del Norte de Portoviejo asistió el 95% de los 1.105 alumnos. Los 85 docentes iniciaron con una reflexión sobre la situación que vive el país. La primera actividad de los estudiantes fue dibujar banderas y escribir mensajes de paz. Estamos trabajando en los aspectos psicosociales y así adicionalmente también en la contención emocional. El Departamento de Consejería ha elaborado un plan de contingencia emocional para los alumnos de esa institución. Este lunes retornaron 8.178 planteles a la presencialidad en el país. Y algunas unidades educativas refuerzan sus medidas de seguridad en este retorno progresivo a la presencialidad. En un plantel hubo un estudiante armado, como informa Fabiola Santana. El retorno progresivo a las clases presenciales dejó novedades en Santo Domingo. La jornada educativa fue suspendida en la Unidad Educativa Ciudad de Guaranda del recinto Libertad del Toachi por las amenazas de un estudiante armado. Según las autoridades de esa institución, el menor llegó atrasado y apuntó con el arma de fuego a la rectora, a la inspectora que llamó al ECU 911 y al vicerrector. A este último le rastrilló el arma, pero el disparo no salió. El alumno armado es del segundo año de bachillerato y deambuló por algunos bloques de aulas hasta que la policía llegó al lugar y lo retuvo, mientras que los padres de familia acudieron para retirar a los demás estudiantes. Otras unidades educativas toman sus propias medidas de seguridad. En el plantel Cruz del Norte de Portoviejo, Manabí, se implementó un detector de metales al ingreso de la institución. Es pasado principalmente sobre las mochilas de los estudiantes. Los docentes también son sometidos al control. Esto no ocurre en todas las instituciones. En la unidad educativa 12 de marzo y la particular Giorgio Vasari no hubo chequeos ni presencia de la fuerza pública. En la provincia de Napo se toman precauciones. En una unidad educativa de 1.500 estudiantes se cerraron 3 de los 5 accesos. 10 brigadas de padres de familia y maestros hacen controles en los ingresos, solicitan el carnet de los estudiantes y prohíben el uso de bolsos, gorras y gafas. En Archidona, 4 planteles que están a 500 metros de la cárcel siguen en clases virtuales. En Guayas, Esmeraldas, Los Ríos, Quito y Pedernales se mantiene la educación virtual. La policía de Colombia recuperó 185 celulares, en su mayoría de alta gama, en manos de un hombre que pretendía ingresarlos a Ecuador, aparentemente para la venta. Los teléfonos eran transportados dentro de un vehículo de servicio público. Todos se encuentran reportados como robados en Bogotá u otras ciudades colombianas. El monto de lo sustraído asciende a más de $89.000. El hecho ocurrió en la vía que comunica el departamento de Putumayo con Ecuador, a la altura del municipio de Puerto Colón, esto es en San Miguel. El detenido y los celulares fueron puestos en manos de la Fiscalía. En India se inauguró un templo dedicado a una de las deidades más veneradas del hinduismo, pero el sitio está rodeado de polémica por la confrontación con otras religiones y nuevas aspiraciones políticas del primer ministro. Se trata de un hecho histórico para quienes profesan el hinduismo. La inauguración del templo del dios Ram. El primer ministro Narendra Modi fue el encargado de dar inicio a la ceremonia, junto con decenas de sacerdotes. Llevó a cabo una serie de ritos para consagrar el majestuoso templo, que está ubicado en la ciudad de Ayodhya, en el norteño estado de Uttar Pradesh. 7.500 asistentes, incluidos algunos de los principales líderes del sector industrial, políticos y estrellas del cine local, presenciaron la ceremonia desde una pantalla gigante afuera del templo, que según las creencias de los hindúes fue construido en el mismo lugar donde nació el dios Ram hace más de 7.000 años. Pero esta construcción no está exenta de polémica,
pues este sitio sagrado se erige sobre las ruinas de una mezquita que fue destruida hace más de 30 años por fanáticos del hinduismo. Además, la inauguración del templo es vista como un comienzo no oficial de la campaña del ministro Modi, quien busca la reelección este año con el apoyo de los nacionalistas hindúes. Para estas celebraciones, el gobierno decretó el cierre de todas las instituciones públicas y en estados como Madhya Pradesh, Goa y Maharashtra se paralizaron todas las actividades habituales para dar paso a cientos de eventos religiosos por ser un día festivo. Representantes de la organización conocida como Liga Árabe se reúnen de emergencia en El Cairo para discutir la crisis humanitaria en Gaza por la guerra de Israel con Hamás. Han declarado que se debe insistir ante la comunidad internacional para que logre el alto al fuego y la entrega de suministros a la población. Pero así también dijeron que la división que existe en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no debería impedirle aplicar más presión diplomática, política y jurídica para detener la tragedia del pueblo palestino, donde 1 de cada 4 personas pasa hambre y el 85% de la población ha huido de sus hogares en busca de refugio. Universidades e institutos públicos iniciaron el proceso de inscripción de aspirantes. ¿Cuántos cupos en total hay? Ya le contamos. Los países miembros de la Comunidad Andina conformaron la primera red de seguridad interfronteriza con las bandas transnacionales. Contra las bandas transnacionales, el sistema incluye compartir información de seguridad entre los estados. Francisco Garcés con las resoluciones. Los miembros de la Comunidad Andina conformaron la Red Andina de Seguridad, mecanismo que empezará a funcionar desde el primer trimestre entre Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. La decisión la tomaron cancilleres y ministros de las áreas de seguridad en Lima, en donde se reunieron para analizar la situación del Ecuador. Los representantes de los países de la CAN ofrecieron el respaldo para la lucha en el Ecuador contra las organizaciones del crimen organizado. Por primera vez, la nueva red tendrá agentes operativos, es decir, habrá funcionarios específicos en cada país quienes coordinarán los mecanismos de cruce de información. Entre sus obligaciones estarán notificar las acciones de grupos de delincuencia organizada al interior de cada país y solicitar la información pertinente en cada caso. El día de hoy fue turno del Ecuador, pero que ningún país miembro de esta organización está libre que el día de mañana reciba lo mismo. Y por eso es importante no solamente organizarnos, sino que se nos vea organizados. Uno de los compromisos es realizar operaciones inmediatas, policiales y militares, en contra de las organizaciones delincuenciales. También se reforzarán los controles de fronteras y se compartirá información para inhabilitar los pasos irregulares. Al respecto del control migratorio, la CAN resolvió que el Comité Andino de Autoridades Migratorias se reunirá de inmediato para definir el sistema con el que se compartirá información y creará el Banco Andino de Datos, que incluirá la información biométrica de las personas con antecedentes o requeridas por la justicia. Lo mismo se hará con la información aduanera. Y estamos trabajando en atención a nuestras fortalezas y debilidades de manera unilateral que tenemos dentro de los territorios, para empezar a trabajar de manera conjunta en todos y cada uno de los ámbitos para evitar que esto nuevamente ocurra en un futuro próximo al interior de nuestros estados. La minería ilegal también es de interés de los países de la CAN y por eso el comité encargado del tema se reunirá de inmediato para identificar los puntos y coordinar un operativo conjunto en contra de esta actividad en todos los países. En la lucha contra el tráfico de drogas se acordó crear la Alianza Latinoamericana Antinarcóticos, que se centrará en compartir información de inteligencia. Los responsables de seguridad de los países de la CAN se reunirán cada 2 meses para coordinar acciones y tendrán su primera reunión en marzo. Y los jefes antinarcóticos se reunirán cada 3 meses. La Universidad de la Policía Nacional funcionará en 2 campus desde septiembre para capacitar a los nuevos oficiales del país y a civiles. A continuación, los detalles.
El proyecto de la Universidad de Seguridad Ciudadana y Ciencias Policiales, UCESIPOL, tiene un 50% de progreso y va a funcionar en 2 sedes. La primera está ubicada dentro de la Escuela Superior de Policía en el norte de Quito. La estructura ya existía desde hace 30 años y fue readecuada con 18 aulas con capacidad para 30 personas. La segunda sede va a ser en el exterior y ya se trabaja en el proyecto, a pesar de que no se tiene especificado un sitio. Nosotros estamos teniendo conversaciones con varias instituciones del Estado, como Inmobiliar, el Ministerio de la Vivienda, incluso con el municipio de Quito, que tienen instalaciones que en este momento se encuentran abandonadas y que podrían ser entregadas a la Policía Nacional. En principio se van a ofertar 3 licenciaturas, en Investigación Criminal Forense, en Seguridad Ciudadana y en Inteligencia Estratégica y Prospectiva. Les vamos a dar importancia justamente a estas nuevas formas de criminalidad que existen, como el ciberdelito. Las clases empezarán con la nueva promoción de 400 cadetes que ingresarán en septiembre de 2024. ¿Por qué delito fueron procesadas las 67 personas que intentaron tomarse el hospital de Yaguachi el domingo? En breve les contamos. Empezó el proceso de inscripción en las universidades e institutos públicos del país una vez que concluyó el Registro Nacional de los Aspirantes. Adriana Bermeo con el informe. Después de 12 años, el proceso de ingreso a la educación superior pasó a las universidades. Una vez que la CENESID concluyó con el Registro Nacional de los Aspirantes el pasado 10 de enero y definió 3 parámetros que las universidades deberán pedir a los estudiantes. 1. Examen de competencias y habilidades que evalúa razonamientos matemático, espacial y verbal. El banco de preguntas lo hace cada centro de educación superior. 2. Notas de grado que serán proporcionadas por el Ministerio de Educación. Y 3. Políticas de inclusión para grupos vulnerables. Los estudiantes en situación de pobreza o con discapacidad tendrán puntos adicionales por su condición. Entonces tú te pudiste haber registrado en la CENESID, pero eso no te garantiza necesariamente que tú te presentes al examen de admisión. O sea, tienes que inscribirte en la universidad de tu preferencia. Entre las universidades que ya iniciaron con la inscripción está la Escuela Politécnica Nacional. Realiza el registro en su página web y en el campus hasta el 25 de enero. Aquí pueden escoger 2 de las 27 carreras que se ofertan y el examen de admisión será a finales de febrero. El proceso está digitalizado. Los aspirantes recibirán las notificaciones por correo electrónico. En el proceso de admisión está definido para que el 50% de la puntuación final sea con base a lo que los estudiantes traen desde el bachillerato y el examen de admisión tiene el otro 50% del peso. La fase de inscripción y postulación son gratuitas. Cada universidad define fechas y procesos que son públicos en sus páginas web. Hay 146,000 cupos disponibles en 31 universidades y 55 institutos técnicos, según datos de la CENESID. En el Registro Nacional se inscribieron 394,000 aspirantes. La semana pasada, Ecoavisa solicitó una entrevista a la Secretaría de Educación Superior sobre qué pasará con los 248,000 postulantes que no alcanzarán un cupo. No ha habido respuesta hasta ahora. Por terrorismo fueron procesados 67 detenidos en Yaguachi por intentar tomarse el hospital de esa localidad para resguardar a un miembro de una organización narcocriminal. Entre las evidencias hay armas y droga. Hasta el cuartel Modelo en Guayaquil fueron trasladados 67 personas investigadas por el delito de terrorismo. Según la policía, ellos irrumpieron la madrugada del domingo en el hospital José Ceballos Ruiz, en el cantón Yaguachi, en Guayas, e intentaron tomarse esa casa de salud para resguardar a un hombre, cabecilla de una banda narcocriminal, que llegó con heridas de bala. Querían rescatar el cadáver de alias Rengo, quien según la fiscalía lideraba la distribución de droga en esa localidad guayacense. La audiencia de flagrancia contra este grupo se retomó a las 9 horas de este lunes vía telemática desde Quito y se espera aún una resolución. La detención se cumplió tras un operativo realizado este domingo por el bloque de seguridad integrado por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Los uniformados colocaron a todos los detenidos en el piso, boca abajo y en ropa interior.